Hoy vamos a meternos de lleno en una de las enfermedades parasitarias más serias que pueden afectar a nuestros perros, la babesiosis, una condición que se desarrolla nada más y nada menos que en el torrente sanguíneo. Para empezar, pensemos en esto. Imaginen un invasor microscópico, tan pequeño que es invisible, pero capaz de secuestrar las células que transportan el oxígeno por todo el cuerpo, desatando una verdadera cascada de destrucción. Bueno, ese invasor es el protagonista de nuestro análisis de hoy, la babesia. Muy bien, vamos a sumergirnos en el tema. En esta primera parte vamos a conocer a nuestro adversario. ¿Qué es exactamente este parásito y cómo opera una vez que está dentro del cuerpo? Miren, la babesiosis es, en esencia, una guerra a nivel celular. La causa un parásito protozoario que tiene un objetivo muy específico, los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos. Su misión es simple y letal: invadir, replicarse y destruir. Ahora, aquí viene lo interesante. No todas las babesias son iguales. Se clasifican principalmente por su tamaño. Por un lado, tenemos las babesias grandes y por el otro, las babesias pequeñas. Y aunque parezca un detalle menor, esta diferencia es absolutamente crucial, porque, como vamos a ver, define cómo se transmite la enfermedad y, más importante aún, cómo se trata. Pasemos a la segunda parte. ¿Cómo se mueve este invasor? O sea, ¿cómo llega un parásito microscópico desde el ambiente hasta la sangre de un perro? Las rutas son bien distintas y, la verdad, conocerlas es clave para la prevención. Y esto lo ilustra perfecto. Para las babesias grandes, como la babesia Vogeli, el villano principal es la garrapata. Y ojo, necesita estar pegada al menos 2 o 3 días para poder transmitir la infección. Pero con las babesias pequeñas, como la Gibsoni, la historia cambia radicalmente. El contagio es principalmente de perro a través de la sangre en mordeduras durante peleas. Esto explica por qué es tan común en ciertas razas y por qué otras vías, como las transfusiones, son tan peligrosas. Bueno, una vez que el parásito está dentro, empieza la batalla. En esta tercera sección vamos a ver las señales que nos gritan que algo muy grave está pasando por dentro. El proceso es realmente devastador. Después de un periodo de incubación en el que todo parece normal, el parásito empieza a destruir glóbulos rojos masivamente. Pero el daño no para ahí, y esto es clave. El sistema inmunitario, totalmente confundido, lanza un segundo ataque, pero esta vez contra sus propios glóbulos rojos sanos. Es una guerra en 2 frentes que termina en una anemia gravísima. Los síntomas de esta guerra interna son súper dramáticos y no se pueden ignorar. Hablamos de una fiebre por las nubes, un cansancio extremo y signos que se ven a simple vista, como encías pálidas casi blancas o una orina oscura, color café, por toda la hemoglobina que se libera. Son literalmente gritos de auxilio del cuerpo. Con estas señales de alerta arranca la investigación veterinaria. En nuestra cuarta parte vamos a ver cómo los médicos cazan a este parásito para poder confirmar quién es y planificar el contraataque. El proceso de diagnóstico es muy metódico. Se empieza con un hemograma, que es el que da las primeras grandes pistas. Después, se hace un frotis de sangre, que es como buscar al culpable en la escena del crimen, con un microscopio. La bioquímica nos dice qué tan grave es el daño en el resto del cuerpo. Y finalmente, la prueba de PCR, que es la prueba de ADN irrefutable. No solo te dice sí, está infectado, sino que te dice exactamente qué especie de babesia es. Entonces, el punto clave que un veterinario busca en ese primer hemograma son estas 2 señales. Por un lado, una anemia regenerativa, que significa que la médula ósea está trabajando a toda máquina, desesperadamente para reponer los glóbulos que se están destruyendo. Y por otro, una caída en picada de las plaquetas. Estas 2 cosas juntas son una bandera roja gigante para la babesiosis. Este número es crítico. Se refiere al hematocrito, o sea, el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. Cuando ese valor cae por debajo del 15%, el cuerpo simplemente ya no puede transportar suficiente oxígeno. En este punto, una transfusión de sangre no es una opción, es una necesidad urgente para salvarle la vida al paciente. Y por eso volvemos a la PCR, porque es el estándar de oro, porque no solo nos da un sí o un no,
nos dice con qué familia de Babesia estamos lidiando, si es de las grandes o de las pequeñas. Y como vamos a ver ahora, la respuesta a esa pregunta cambia por completo la estrategia de tratamiento. Llegamos a la parte final y la más importante. ¿Cómo luchamos contra este parásito? Y, más crucial todavía, ¿cómo evitamos que la batalla siquiera empiece? ¿Se acuerdan de la diferencia entre babesias grandes y pequeñas? Bueno, aquí está la razón por la que importa tanto. El tratamiento es completamente diferente. Para las grandes se usa un medicamento inyectable, pero ese mismo medicamento es ineficaz contra las pequeñas, que necesitan una combinación de 2 medicamentos orales por 10 días. Elegir el protocolo incorrecto es, básicamente, como llevar el arma equivocada a la batalla. Pero ojo, los medicamentos contra el parásito son solo una parte. El cuerpo ha sufrido un daño tremendo. Por eso, los cuidados de soporte son vitales. Transfusiones para reponer oxígeno, fluidos intravenosos para que los riñones no fallen y, a veces, medicamentos para calmar a ese sistema inmunitario que está atacando a su propio cuerpo. Después de ver lo grave que es la enfermedad y lo complejo que es el tratamiento, queda bastante claro, ¿no? La mejor estrategia es siempre evitar la infección. La prevención no es una opción, es la herramienta fundamental. Y las estrategias son muy claras y directas. Primero, un control de garrapatas implacable todo el año. Segundo, asegurarse de que los bancos de sangre sean seguros, testeando a todos los donantes. Y tercero, para la B. gibsoni, prevenir las peleas es fundamental. Y un dato importantísimo, un perro que se recuperó de B. gibsoni puede quedar como portador de por vida, por lo que nunca debe donar sangre. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que es fundamental. Conociendo cómo actúa este parásito, cómo se transmite y las herramientas que existen para combatirlo, la gran pregunta es, ¿las medidas de protección que se toman actualmente están de verdad a la altura de este desafío para nuestros compañeros caninos?